Les pido a todos los asistentes que por favor tomen su lugar. Vamos a iniciar esta primera mesa de trabajo de este foro de Parlamento abierto. Y pues como ya nos hizo el honor de inaugurarlo la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, vamos a proceder para desarrollar la primera mesa en materia de subcontratación, cuyo tema principal está relacionado con el régimen de responsabilidad y sanciones. Antes de comenzar, quiero manifestar que por cuestiones de espacio se encuentran en el presidium los primeros 5 ponentes de esta mesa, que serán las siguientes personas: el doctor Óscar Ernesto Vela Treviño, subdirector general de Planeación y Finanzas del Infonavit; el doctor Carlos Romero Aranda, procurador fiscal de la Federación; el doctor Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera; el licenciado Javier Treviño Cantú, director general de Políticas Públicas del Consejo Coordinador Empresarial; y la maestra Alejandra Zapata, directora general adjunta del Instituto Mexicano para la Competitividad. Muy bien, pues nada más decirles, posteriormente solicitaré, cuando terminemos con los ponentes, esperar un segundo para cambiar a la segunda parte de los otros ponentes de esta mesa y que pasen al presidium una vez terminada la presente. Entonces, para comenzar con esta mesa, daré la semblanza de cada uno de los ponentes, no sin antes recordarles y pedirles, por favor, que por el respeto al programa, al tiempo, son 5 mesas de trabajo que se van a desarrollar, hay muchos ponentes y participantes de todos los sectores, fueron invitados, como dije anteriormente, todas las cámaras y dirigentes empresariales dedicadas a esta actividad, los dirigentes sindicales nacionales, los más importantes del país, académicos, especialistas en derecho laboral, y les pedimos ajustarse a 5 minutos de su participación para expresar lo más esencial y sus sugerencias o propuestas o ideas que tengan relacionadas con este tema. Entonces, en primer lugar, le voy a ceder la palabra al doctor Óscar Ernesto Vela. Nada más quiero hacer una breve semblanza, es decir, es el subdirector general de Planeación y Finanzas del Instituto Nacional del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el Infonavit. Es licenciado en Economía del ITAM y doctor en Economía por la Universidad de Chicago. Sus áreas de especialización son finanzas públicas y macroeconomía. Su carrera pública incluye diferentes posiciones, así es que pues le damos la más cordial palabra y le cedo la palabra al doctor Ernesto Vela Treviño. Muchas gracias, senador, y muy contento de participar en este foro, en estos trabajos, en este tema que es central para el trabajador en México, es central para todos los institutos de seguridad social. Y es un tema que voy a aprovechar ahorita mi espacio, estos minutos que tengo, para compartir un par de reflexiones de la magnitud y del impacto que puede tener aterrizar bien estos trabajos y aterrizar los cambios legislativos que sean necesarios, y luego la coordinación entre las instituciones que sean necesarias para ser eficaces y lograr los objetivos que queremos. ¿De qué tamaño es o la implicación de hacer bien este trabajo? Y déjenme ponerlo en el contexto que se está hablando en esta semana de la urgente necesidad de reformar el sistema de pensiones, y se está hablando y está en medios y está también en la agenda esta necesidad imperante de incrementar las cuotas de contribución para que todos los trabajadores alcancen una mejor tasa de reemplazo y para que tengan a la salida una pensión más digna. Bueno, yo les digo, después de 10 años de estudiar estos temas y de trabajar en temas relacionados con esta problemática, que aterrizar bien un cambio en la fiscalización y en la focalización y corregir el outsourcing negativo al que se está haciendo referencia, en gran medida puede abonar a que el impacto o la necesidad de aumentar cuotas de seguridad social sea menor. De ese tamaño es estos trabajos, y en lugar entonces de aumentar al triple o por lo menos al doble las cuotas de seguridad social, una buena reforma en materia de outsourcing puede imponer una menor carga impositiva del lado de las cuotas que necesariamente se tienen que aumentar
pero no es lo mismo aumentar las cuotas cuando hay una evasión y una ilusión agresiva por parte del sector productivo, que hacerlo cuando todos están pagando lo que tienen que estar pagando. ¿Y a qué se refiere entonces ya pensando en los derechohabientes y pensando también en la gente que está trabajando en la formalidad, adscrita a una empresa con cierto nivel salarial y esperando del lado del Infonavit a poder tener acceso a un crédito de vivienda? Significa que si una persona tiene un buen registro y su salario está efectivamente bien registrado y se hacen bien sus pagos de cuotas de seguridad social, pues en lugar de esperar 2 años en promedio para adquirir su primer crédito hipotecario y tener acceso a su primera vivienda, pues las personas entonces tardan no 2 años, sino 6 años. Y luego viene quizás lo más importante. En el Infonavit, una persona cuyo salario está bien registrado, cuya contribución está bien pagada a lo largo del tiempo y que tiene un crédito con nosotros, se tarda en promedio 14 años en pagar un crédito hipotecario. Es una carga financiera para las familias, pero es un tiempo promedio estándar, tanto en el Infonavit como en el resto del sistema financiero. Pero cuando hay outsourcing, cuando la persona se da de alta y de baja de la formalidad, cuando su salario también tiene una volatilidad importante porque las estrategias agresivas de registro de salarios afectan la contribución y entonces la amortización de esos créditos, estos créditos o no se acaban pagando o se acaban pagando hasta en 26 o 27 años. Y si eso añadimos que los créditos del Infonavit, 2/3 partes de los créditos que otorgamos en el Infonavit fueron originados con esta mecánica de indexarse a la inflación o al salario mínimo, pues alguien cuyo salario está mal registrado paga mucho menos a lo largo de la vida de este crédito, con mucha mayor volatilidad, y también incide en que la cartera vencida y el eventual incluso abandono de estas viviendas se vuelva un problema. Entonces, la destrucción de valor para la persona, en ingreso que no va a recibir a la hora de la salida por pensión, en patrimonio que no va a lograr acumular porque no va a tener acceso a una vivienda, y si llega a tener acceso a una vivienda con un crédito hipotecario, en patrimonio que se puede destruir porque no la va a poder pagar y va a entrar en cartera vencida, y entonces toda su dinámica de protección social que le da este acceso a tener sus recursos de Infonavit se ve seriamente afectado. El cálculo de esto, la implicación de esto para los trabajadores es de lo que estamos hablando cuando estamos buscando una corrección que sea eficaz y que sea focalizada y que se concentre en atacar con precisión esta elusión, esta evasión y estas prácticas agresivas de subcontratación ilegal. Un segundo elemento que me gustaría compartir con ustedes en esta reflexión y en lo que nosotros esperamos desde el Infonavit y en coordinación con los otros institutos de seguridad social es que lo que aterrice de estos trabajos y eventualmente en alguna reforma debe privilegiar que pueda haber una muy buena coordinación entre las autoridades fiscales de seguridad social, entre el Infonavit, entre el IMSS, entre el SAT, entre la UIF, que si bien en los hechos, y es notable, y lo decía la secretaria del Trabajo hace un momento, en los hechos hemos realizado un trabajo bien coordinado que ya está dando frutos en este mismo año, es importante que quede debidamente regulado, que podamos tener esa coordinación, compartir la información que tenemos los distintos institutos y coordinar también las acciones de fiscalización para que no exista un arbitraje regulatorio o legal cuando iniciemos estas acciones y para que podamos ser más eficaces y muy precisos en combatir precisamente el outsourcing. Nosotros en el instituto administramos 60 millones de cuentas individuales de todas las personas que alguna vez trabajaron en la formalidad o activamente están en la formalidad. Tenemos el registro de 22 millones de registros laborales a nivel nacional. La mayoría concentrados en dados de alta con salarios entre 1 y 3 salarios mínimos. El IMSS tiene una base de información que es similar, que de hecho es la misma, y trabajamos de manera coordinada para hacer la cobranza de estos contribuciones de seguridad social. La coordinación entre IMSS y nosotros, pero además con el SAT, además con la UIF, y notablemente a partir del año pasado con la Secretaría del Trabajo con visitas de inspección focalizadas y puntuales para detectar el outsourcing negativo,
es lo que tiene que quedar habilitado con una homologación también en los textos legales que corresponde a cada una de las instituciones, la ley del Instituto del Infonavit, la ley del IMSS, etcétera, para que nuestras acciones también tengan ese blindaje de poder actuar con mucha precisión y también protegiendo al sector productivo. Estamos hablando aquí de atacar lo que ya se dijo muchas veces en la sesión anterior, poniendo alusiones de colesterol bueno o malo, o de selecciones de fútbol tramposas o no tramposas. Está muy claro lo que queremos atacar. Queremos atacar a las empresas que sabemos que producen mucho valor, al menos por lo que se reporta en ingresos, pero que cuando uno llega a visitarlas tienen 4 empleados registrados a nivel nacional. Eso es lo que queremos atacar y en eso no puede haber discordancia, no puede haber falta de acuerdos para que nos permitan avanzar con eso. Y sí tiene que ser de una manera muy transparente, muy clara y otra vez muy focalizada y coordinada entre las instituciones. Nosotros como instituto, el régimen de sanciones, el régimen de lo que podemos hacer, tenemos la opción de fiscalizar ese 5% de aportación que hacen los patrones en nombre del trabajador para la subcuenta de vivienda. Tenemos derecho de fiscalizar las amortizaciones de los créditos que los trabajadores en el sector formal hacen para pagar sus créditos hipotecarios. Y también, por cierto, tenemos derecho a fiscalizar, de acuerdo al propio artículo 50 del reglamento que nos rige, podemos fiscalizar al patrón como solidario del crédito hipotecario que tienen sus empleados con el instituto. Tenemos esas facultades escritas en ley. Es necesario trabajar en que la coordinación quede bien reflejada entre los institutos de seguridad social y para lograr los objetivos que queremos. ¿Sería cuánto, señor senador? Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Óscar Ernesto Vela Treviño. Voy a ceder la palabra ahora al licenciado Héctor Barba García, no sin antes mencionar que Héctor Barba es un abogado postulante, es licenciado en Derecho por la Universidad de Guadalajara, es abogado laboralista de México con una muy amplia trayectoria en asesoría sindical y con participación en destacados hechos trascendentales en la vida gremial del país durante todas estas últimas décadas. Muchas gracias, licenciado. Tiene la palabra, por favor. Sí. Muy buenos días a todas y todos. En primer término, agradezco al señor senador Napoleón Gómez Urrutia la deferencia que me ha hecho al invitarme a opinar sobre tan controversial tema, el cual en su discusión en nuestro mundo laboral ha cobrado gran importancia por su trascendencia en las relaciones colectivas e individuales de trabajo. La tercerización, como la denomina nuestra Ley Federal del Trabajo, fue reglamentada en la reforma de esta ley, operada en el año 2012, y fue ponderada por los supuestos efectos benéficos que generaría en la productividad, así como en las remuneraciones a los trabajadores por su trabajo. Mas la realidad ha sido contraria a estos proclamados efectos. En efecto, la mayoría de los casos, los trabajadores, mediante esta figura, han sido privados de sus derechos fundamentales a salario remunerador, a la seguridad social y a las prestaciones y condiciones de trabajo propias del trabajo digno, como lo garantiza nuestra Constitución, o decente, como lo procura la Organización Internacional del Trabajo. Mas cabe preguntarse, señores senadores, ¿es legalmente válido reglamentar la tercerización? O más claramente dicho, ¿esta nueva institución legal es constitucionalmente válida? Pues no. No lo es, porque la tercerización es inconstitucional y veremos cuándo y por qué. México se afilió a la Organización Internacional del Trabajo un 12 de septiembre de 1931. La OIT es, por cierto, la única institución tripartita de la Organización de las Naciones Unidas y fue creada en el Tratado de Versalles, que puso fin a la Primera Guerra Mundial, y en él se establecieron en su artículo 427 principios universales y esenciales en favor de los trabajadores, y en el primero de ellos se declara que el trabajo no debe considerarse meramente una mercancía o un artículo de comercio.
La Organización Internacional del Trabajo se crea al amparo de dicho Tratado de Versalles, un 11 de abril de 1919, como organismo especializado de la Organización de las Naciones Unidas que se ocupa de los asuntos relativos al trabajo y a las relaciones laborales en el mundo entero. Dicho principio se ratifica en la Declaración de Filadelfia de la Conferencia Internacional del Trabajo de 1944, que establece y reitera que el trabajo no es una mercancía, declaración que también tiene rango constitucional en la OIT. Nuestra Constitución es reformada en 2011, expresándose en su artículo primero que en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos, entre ellos los laborales, reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales en que el Estado mexicano sea parte, así como las garantías para su protección. Así, además de las tradicionales garantías sociales, se adicionaron las garantías convencionales, ambas en el ámbito constitucional. La tercerización en muchas de sus múltiples modalidades entraña que el trabajo se mercantilice y se convierta en una mercancía, y ello acontece cuando un empleador adquiere mediante el suministro de fuerza de trabajo que le proporciona a otra empresa dedicada a esa actividad comercial la obtención de la producción de bienes o servicios, objeto social de su negocio, que le resulta mucho más barata que la que tiene contratada colectiva o individualmente, la que es desplazada por la fuerza de trabajo tercerizada que opera subordinada al patrón suministrado, con la consecuente afectación a quienes les corresponde desarrollar la materia de trabajo necesaria para la producción de bienes o de servicios. De todo esto se infiere que la subcontratación, cuando entrañe comercialización de fuerza de trabajo subordinado en favor de otro patrón, esta norma figura en la ley es inconstitucional y puede reclamarse ante las autoridades federales en materia de amparo, quienes deberán decidirlo así al estar debidamente soportado en los argumentos legales vertidos, aunque eso no es asegurable, porque el litigante propone y las autoridades disponen conforme a su criterio. Por tanto, esta Cámara de Senadores debe esmerarse en su oficio legislativo al dictaminar y decidir sobre la iniciativa en comento. Así entonces, tal reglamentación debe contemplar y condicionar que si el trabajo tercerizado se utiliza para obtener la producción de bienes o servicios objeto de la empresa en cuestión, esta debe ser solidariamente responsable con la tercerista del cumplimiento de los derechos laborales a cargo de esta tercerista y también del cumplimiento de los derechos laborales a cargo y también del cumplimiento de los derechos laborales y los derechos vulnerados a su fuerza de trabajo. Además, los consejos de administración y sus gerencias en ambas empresas deberán soportar las multas y otras penalidades que les resulten de sus evasiones fiscales, así como del fraude a la ley cometido por comerciar con la fuerza de trabajo, lo que es ilícito que sea objeto de contrato alguno, sin olvidar que los terceristas más grandes son empresas transnacionales muy acaudaladas por el negocio negro que explotan en nuestro país y en otros. Gracias por su atención. Muchas gracias, licenciado Héctor Barba García. Ahora voy a ceder la palabra al doctor Carlos Romero Aranda, mencionando también que él es el Procurador Fiscal de la Federación, es doctor en Derecho Tributario por la Universidad de Salamanca, España. Se ha desempeñado como abogado postulante en litigio fiscal y administrativo desde 1995. En 1999 se incorporó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como director de amparos contra leyes de la Procuraduría Fiscal de la Federación, de la cual hoy es el titular. Bienvenido, doctor Carlos Romero, tienes la palabra. Muchas gracias por la invitación. Para ser breve, quisiera nada más hacer un pequeño preámbulo de exactamente qué debemos de entender por el outsourcing ilegal para efectos fiscales. El outsourcing es aquel por medio del cual el patrón denominado contratista ejecuta obras o presta servicios con sus trabajadores bajo su dependencia a favor de un contratante, ya sea persona física o moral, la cual fija las tareas de contratista y lo supervisa en el desarrollo de sus servicios o la ejecución de las obras. Esto ha sido cuestionado precisamente porque este esquema surgió para efectos de no pagar PTU y en otros casos para efectos fiscales para minimizar ilegalmente el pago de cuotas obrero-patronales y minimizar la carga fiscal.
Un tema importante que tiene el actual contratante de servicios a partir de este año es que tiene que llevar a cabo una retención del 6% del impuesto al valor agregado para poder hacer deducible el comprobante que le den. ¿Por qué? Porque nos encontramos con un fenómeno que la tercerización ilegal utilizaba el esquema de factureras, con lo cual al momento que cobraban el IVA no lo pagaban. Y ese IVA que no pagaban lo compensaban o declaraban como si realmente lo hubieran pagado y lo compensaban contra impuestos sobre la renta retenido a los trabajadores. Para evitar que no se pagara ese impuesto, se determinó el poner una retención del 6%. ¿Qué obligaciones tienen los contratantes para poder hacer deducible el comprobante? Bueno, de entrada, el tener el listado de todos los trabajadores, los comprobantes fiscales de los salarios, la declaración del entero de las retenciones, el pago de cuotas del IMSS y sobre todo la retención, el haber realizado la retención del impuesto al valor agregado. ¿Qué nos encontramos con esto? Bueno, pues al encontrarnos de que muchos de los esquemas que manejaban las outsourcings ilegales era un esquema de factureras, pensando también como una vertiente de simuladoras de operaciones, el año pasado se aprobó la reforma fiscal de empresas fantasmas, con lo cual se equipara delincuencia organizada, la defraudación fiscal, pensando en este tipo de esquemas, el 3 o más personas que en forma permanente y reiterada llevan a cabo actividades ilícitas, como en este caso lo es el llevar servicio de outsourcing ilegal. Esto es, que constituyen empresas fantasma, con testaferros, con personas de escasos recursos, con domicilios fiscales en covachas o en lugares que no tienen una operación propia de la prestación de un servicio, cuyo único objeto es defraudar al fisco federal, defraudar al IMSS, defraudar al Infonavit y esconder la relación laboral. No hay más. Entonces, ¿qué nos encontramos con esto? Nos encontramos con delitos por outsourcing ilegal que se dan por deducciones falsas, por indebido acreditamiento del IVA, por omisión en el pago de contribuciones federales, por retener y no enterar impuestos sobre la renta, cuotas de seguridad social del IMSS y del Infonavit. Esto en su conjunto nos lleva a la defraudación fiscal equiparable a delincuencia organizada. ¿Quién cae en ese supuesto? Todas esas empresas que se dedican al outsourcing ilegal. Entonces, hay que tener cuidado con ese tema. Pero también el que compra el servicio, el que contrata el servicio de outsourcing, también podría caer en un delito contra la seguridad nacional. Si el monto de lo defraudado es arriba de 7.8 millones de pesos. Es decir, por un lado puede equipararse a delincuencia organizada el que da el servicio, pero también puede dar o caer en el supuesto de delito contra la seguridad nacional el que contrate el servicio. ¿Esto qué implica? En ambos casos, prisión preventiva oficiosa. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado. Nosotros exhortamos en estos temas a que simplemente, independientemente de las reformas que en materia laboral pudiera haber, en materia fiscal, que cumplan con sus obligaciones. Quien cumple con sus obligaciones fiscales ante el SAT, ante el IMSS, ante el Infonavit, y quien cumple con sus relaciones laborales y obligaciones patronales, no tiene de qué preocuparse. El que lleva a cabo actividades de outsourcing ilegal tiene de qué preocuparse porque puede ser considerada una facturera y en ese caso una actividad contra la delincuencia organizada. Puede ser considerado el que contrata uno de estos servicios como un delincuente que atenta contra la seguridad nacional. Entonces hay que tener mucho cuidado. El que está dentro del marco de la ley no tiene problema. Y aquí desgraciadamente no cabe el error, son 7.8 millones de pesos. O sea, el que contrata este servicio ya sabe que no está cumpliendo al 100% con sus obligaciones, porque es la manera como se vende el servicio. Es, yo te voy a hacer que pagues lo menos posible y te voy a ahorrar cuotas de seguridad social, te voy a ahorrar impuestos. Entonces, creo que es un riesgo innecesario. Creo que el marco legal para atacar estos delitos fiscales ya lo tenemos. Estamos abiertos a lo que resuelva al final de cuentas este honorable Congreso de la Unión sobre los temas en materia de tercerización,
y sobre todo laborales. En materia fiscal nosotros ya tenemos herramientas para poder atacar a través de la UIF, a través del IMSS, a través del Infonavit, a través de la Procuraduría Fiscal y a través del SAT, todos estos esquemas. Entonces, nosotros exhortamos a que cumplan con sus obligaciones fiscales, que se porten bien nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Carlos Romero Aranda, por la claridad y la verdad, lo profundo de este análisis. Voy a ceder ahora la palabra al doctor Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Es doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en temas electorales y de combate a la corrupción. Ha ocupado, entre otros cargos, el de magistrado electoral regional de la Sala Regional de Toluca, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, FEPADE. Tiene la palabra el doctor Santiago Nieto. Muchas gracias, senador. Nuevamente, buenos días a todas y todos. Muy honrado de estar en este ejercicio de Parlamento abierto en el Senado de la República. Lo que, un poco siguiendo la tónica de lo que se había planteado, es en la inauguración, es el plantear, creo que dos puntos respecto a cómo se tiene que actuar en el marco de un Estado social de derecho. Desde la perspectiva conceptual, la socialdemocracia implica, desde mi punto de vista, dos definiciones. La primera es una definición de carácter personal respecto a la libertad en el ejercicio de los derechos. Una perspectiva socialdemócrata pugnará por la libre decisión de las personas en temas relacionados con la interrupción legal del embarazo, con el matrimonio entre personas del mismo sexo, etcétera. Y por otro lado, la igual consideración hacia todas las personas que forman parte de la jurisdicción. Y esto implica una distribución equitativa de los recursos y una protección de los derechos de naturaleza social. El diagnóstico del cual estamos partiendo es un diagnóstico que genera la necesidad de revisar el marco normativo en temas de los derechos sociales. Como ya lo ha mencionado el Procurador Fiscal, en materia fiscal se ha avanzado de manera significativa para eliminar algunos de los fenómenos delictivos que se estaban percibiendo, y yo lo que vendría a plantear aquí sería el tema visto desde la perspectiva financiera. Quisiera plantear lo siguiente: tenemos tres fenómenos íntimamente relacionados que son problemas que existen en la práctica y que deben de combatirse desde los marcos normativos y desde el propio ejercicio de las facultades y competencias de los órganos del Estado mexicano. El primer tema tiene que ver con las empresas fachada. Todo el fenómeno de corrupción de la estafa maestra, tanto en Sedesol como en Sedatu como en Pemex, fue generada a partir del establecimiento de empresas que no cumplían con los perfiles transaccionales y a los cuales el Estado mexicano o estas instituciones contrataban para efecto de generar principalmente servicios de asesoría. La estafa maestra fue vía universidades, pero también encontramos ese mecanismo en Pemex. Y ese tema se relaciona directamente con otro problema que son las factureras. Según datos del Servicio de Administración Tributaria, las pérdidas eran por 324,000 millones de pesos anuales por la facturación simulada, y este fenómeno es un fenómeno que se relaciona también directamente con el siguiente elemento, que sería el outsourcing ilegal. Como mencionaba, los tres fenómenos se encuentran íntimamente relacionados, y en casos de outsourcing ilegal encontramos muchas veces empresas fachada que son constituidas para transferir a los trabajadores de la empresa que contrata el servicio de outsourcing ilegal con la finalidad de evadir impuestos y generar un menoscabo en los derechos sociales de los trabajadores. Ya hemos visto cómo la afectación del outsourcing ilegal impacta en los derechos sociales en cuanto a la pensión, la estabilidad
de carácter laboral. El doctor Ernesto Vela ha hecho un planteamiento también respecto a la imposibilidad del pago de la adquisición de vivienda, por ejemplo. Se abarata la mano de obra, se lesiona la antigüedad en las empresas, hay problemas de evasión fiscal, no se paga el reparto de utilidades, no se cumplen con las obligaciones de seguridad social y, y se registran salarios menores con el impacto que tiene esto en materia de atención de los derechos en materia de salud. Aparte de esto, yo había planteado en la inauguración, es necesario voltear a ver a los temas de corrupción. Si tenemos empresas fachada, más factureras, más outsourcing ilegal, evidentemente estamos en presencia de operaciones que implican lavado de dinero. El lavado de dinero las operaciones con recursos de procedencia ilícita implica la introducción al sistema financiero o a las actividades vulnerables de dinero que es obtenido de manera ilícita. Y aquí la ilicitud provendría de precisamente la generación de empresas fachada que desviaran los recursos públicos, la generación de factureras, operaciones simuladas que, como ha explicado el procurador fiscal, implican ya en este momento un delito equiparable a la delincuencia organizada, y finalmente pues la afectación de los derechos de naturaleza social y la defraudación fiscal vía el outsourcing ilegal. Al hacerse esta mecánica, da competencia a la Unidad de Inteligencia Financiera para poder desarrollar sus competencias. Hemos planteado una metodología de la investigación en dos vías. La UIF puede trabajar desde una perspectiva reactiva a partir de las solicitudes que generan, en este caso, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Infonavit, un minuto nada más, etcétera, la Procuraduría Fiscal, etcétera. Y por otro lado, a partir de nuestro modelo de riesgo. Se analizó la información de los sujetos relacionados con outsourcing ilegal vigentes en enero de 2020 y encontramos 3.070 reportes de operaciones inusuales detectadas por el sistema financiero. De ahí se tiene información que pudiera convertirse en casos en 84 y 42 registran calificaciones mayores a 6 en el modelo global. El modelo global implica que la Unidad de Inteligencia Financiera, a partir de un modelo de riesgo, analiza la información de los casos que son reportados por el sistema financiero y se le pone una calificación que va de 0 a 10 puntos. Cuando estamos en presencia de los 10 puntos, estamos en una actividad que pudiera ser mucho más cercana a la posibilidad de que el caso fuera un caso de lavado de dinero. Y sobre eso tenemos 9 casos con 8 y 9 de calificación, 11 casos con 7 y 8 y 22 casos. Estos casos van a ser presentados ante la Procuraduría Fiscal, ante el Servicio de Administración Tributaria, para poder desarrollar casos conjuntos, como se ha mencionado aquí. ¿Por qué? Por los casos que hemos encontrado. Pongo solamente como ejemplo. Primero, tenemos casos de farmacéuticas que recibieron por adjudicación directa el sexenio pasado 98,000 millones de pesos y presentan pérdidas fiscales por 400 millones de pesos. Una de dos, o son los peores empresarios del mundo, o es un tema de facturación apócrifa, de operaciones simuladas para disminuir, mejor dicho, aumentar de forma ilícita los gastos y así no pagar impuestos. Segundo tema, tenemos grupos que son verdaderamente expansivos respecto a distintas conductas y distintas materias. Creemos que esta parte también es una parte que se tiene que regular en razón de que muchos de estos grupos lo que terminan haciendo es generando empresas fachada y factureras para efecto de cumplir con los contratos que tienen en la subcontratación ilegal. Y nada más pongo un caso para cerrar. Tenemos empresas que financieramente reciben 300 millones de pesos en depósitos, 973 millones de depósitos a personas morales, 970 millones de retiros, envío de 41 millones de dólares a China, Hong Kong, Estados Unidos, cheques interbancarios por 138 millones de pesos, pero comparten domicilios con 32 personas físicas y morales y fiscalmente declaran en ceros.
Es decir, ¿cómo se genera esta realidad? Pues a partir de los mecanismos de outsourcing ilegal que tienen que ser combatidos. Cierro con esto. La metodología que se ha desarrollado, ya se comentó aquí, es con el IMSS, con la Procuraduría Fiscal, con el SAT, con la Secretaría del Trabajo, con Infonavit, para poder revisar a los clientes y, por otro lado, revisar a las empresas que están generando el mecanismo de outsourcing ilegal. Digamos, en una mecánica inductiva y en una mecánica deductiva para terminar con esta problemática que afecta los derechos de los trabajadores en México. Finalmente, creemos que hay un tema de discusión importante y es el congelamiento de cuentas. Creo que es factible que pues, las empresas que se encuentren listadas por el SAT en el 69B también sean investigadas y se ejerzan las facultades del congelamiento de cuentas para que no sigan utilizando esos recursos que han sido ya detectados como de operaciones simuladas. ¿Cuál es el camino? Se acabó la fiesta. Se tendrá que regularizar. Este es el marco normativo y necesitamos avanzar en la protección de los derechos de los trabajadores. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Santiago Nieto. Creo que ha sido muy ilustrativa toda esta información y esta claridad y precisión de su intervención también. Voy a ceder la palabra ahora a la maestra Alejandra Zapata Ogel, directora general adjunta del Instituto Mexicano para la Competitividad, AC. Es licenciada en Políticas Públicas por la Universidad de Stanford y maestra en Responsabilidad Social por la Universidad de Anáhuac. Ha trabajado en el INCO desde el 2013 como investigadora y como directora de Innovación Cívica. Tiene usted la palabra, maestra. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Reconozco y celebro la voluntad del Senado de mantener una discusión abierta y propositiva y que rinda cuentas de una mejor regulación sobre una figura que es indispensable para generar empleo, ingreso y bienestar. Nos convoca a esta mesa el desafío de dos lados de una misma moneda, una de abuso y simulación, pero también de oportunidad, formalidad e ingreso para millones de mexicanos. Esta legislatura tiene la gran oportunidad de hacer que la balanza se cargue hacia lo segundo. Como parte de mi intervención en este ejercicio de Parlamento Abierto, me gustaría retomar algunos de los hallazgos y propuestas principales de un diagnóstico que publicamos el día de ayer desde el IMCO con el propósito de contribuir a la discusión en materia de regulación de la figura de outsourcing en México. Inicio con un punto que, aunque puede parecer trivial, es importante señalar. Las prácticas de subcontratación de personal son una tendencia a nivel mundial. Esto se debe al hecho de que las empresas tienden a subcontratar cada vez más sus actividades no esenciales a proveedores de servicios especializados y a profesionales y a obtener beneficios asociados a estas prácticas. De acuerdo a la Confederación Mundial del Empleo, los servicios profesionales de negocios, que incluyen los servicios de reclutamiento y empleo de personal, son reconocidos hoy como uno de los principales creadores de empleo a futuro. México no es la excepción. Nuestro país no es ajeno a nuevas formas de organización productiva, tales como el outsourcing, que han modificado la dinámica bajo la cual funciona el mercado laboral a nivel mundial. Los servicios de subcontratación están presentes hoy, en mayor o menor medida, en todos los sectores en los que se clasifica la actividad económica nacional, así como en todas las entidades federativas y en la mayoría, 1,363 de 2,566 de los municipios del país. De acuerdo con la edición más reciente de los censos económicos del INEGI, en 2013, poco más de 3 millones de trabajadores especializados fueron empleados bajo el esquema de subcontratación. Anticipamos que cuando se actualicen los datos más recientes en un par de meses, esa cifra sea mayor. Estamos muy conscientes de que esta figura ha sido utilizada y aprovechada de manera absolutamente inadecuada por algunos para efectuar actos de simulación con el propósito de evadir el pago de impuestos, contribuciones o aportaciones de seguridad social. Esto en detrimento de los derechos de los trabajadores, la Hacienda Pública, el Instituto Mexicano del Seguro Social, entre otras instituciones de gobierno. Sin embargo, cuando esta práctica es implementada conforme a la ley, tiene el potencial de mejorar el acceso a trabajadores a oportunidades de empleo formal y, a su vez, impulsar la competitividad de México frente al mundo. La subcontratación, cuando se apega a la ley, no precariza el empleo. Datos de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano, AMECH, muestran que, en promedio,
Trabajadores contratados bajo esta figura en las empresas en las que participa la MECH ganan más que el 68% de los trabajadores trabajadores mexicanos. Dada la escala y la importancia de la subcontratación en México, la discusión de hoy se debe enfocar en el fortalecimiento y funcionalidad del marco normativo que los regula y la eficiencia de los mecanismos de control que existen para construir un sistema de subcontratación que proteja a los trabajadores y al mismo tiempo impulse la economía formal competitiva. En este estudio identificamos una serie de retos y una serie de propuestas también. Primero, mayor coordinación interinstitucional. Crear una comisión intersecretarial conformada por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, el Servicio de Administración Tributaria, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda para los Trabajadores, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, entre otras, que contenga como objetivo la inspección y vigilancia sobre el cumplimiento de contratistas y contratantes de sus obligaciones en el régimen de subcontratación. Esta comisión deberá crear un sistema interoperable de información con el objetivo de que puedan cruzar la información entre las distintas instancias y con ello mejorar sus funciones de inspección y vigilancia, inhibir y sancionar políticas indebidas por parte de personas físicas y morales que simulan dicho régimen o utilicen otros esquemas indebidos para evitar el cumplimiento de sus obligaciones laborales, fiscales y de seguridad social. Establecer un programa de verificación conjunta a contratistas y contratantes para constatar que estén cumpliendo sus responsabilidades. Enfatizar un monitoreo permanente. Se requiere crear un mecanismo adecuado que valide el cumplimiento a través de una certificación de la regulación existente en materia de subcontratación y las empresas que están participando. Y por último, generación de información. Faltan datos. Se propone incorporar en los cuestionarios de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, la ENOE del INEGI, una pregunta que permite identificar a los trabajadores contratados y proporcionados por una razón social distinta a la empresa en la que laboran. De esta forma va a ser mucho más fácil conocer y analizar las características ocupacionales y sociodemográficas de los trabajadores que participan en esta actividad. En el IMCO celebramos que este tipo de reformas se puedan discutir de manera transparente y abierta entre todos los aquí presentes. Celebramos también la voluntad política de sancionar a quienes incumplen la ley. Si la subcontratación garantiza el respeto de los derechos de los trabajadores, con base en una correcta reglamentación e implementación, este mecanismo tiene el potencial de impulsar la economía formal, aumentar la competitividad del país y eficientar el funcionamiento del mercado laboral. Muchas gracias, maestra. Y quiero cederle la palabra finalmente en esta primera ronda de participaciones en esta mesa de trabajo al licenciado Javier Treviño Cantú. Él es director general de Políticas Públicas del Consejo Coordinador Empresarial y viene en representación del licenciado Carlos Salazar. También es licenciado en Relaciones Internacionales por el Colegio de México. Se ha desempeñado en diversos cargos en el gobierno federal y el sector privado, tal como subsecretario de Cooperación Internacional de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Tiene la palabra, licenciado. Muchas gracias, senador Napoleón Gómez Urrutia, por la invitación. Buenas tardes a todos. En el Consejo Coordinador Empresarial valoramos la celebración de este verdadero ejercicio de consulta y de diálogo social y contamos aquí sin duda con la presencia de diversas autoridades que han conformado recientemente un grupo de trabajo interinstitucional con el objeto de combatir justamente y erradicar la subcontratación ilegal. Y las vigorosas acciones de inspección laboral y las revisiones fiscales que llevan a cabo, además de proteger a los trabajadores y sus familias, benefician también a las empresas cumplidas que enfrentan competencia desleal por parte de quienes adoptan prácticas abusivas e ilegales. Además, con base en las severas disposiciones ya mencionadas aquí por el Procurador Fiscal de la reforma sobre delitos fiscales que ya se encuentra en plena vigencia, se pueden generar sanciones ejemplares para quienes incurran en estas prácticas ilegales. Ahora bien, la subcontratación legal ofrece, en cambio, una realidad muy diferente.
Según un estudio presentado recientemente por investigadores del Colegio de México, pues representa casi el 25% del personal remunerado total de las empresas y está muy arraigada en algunos sectores de la economía, como los servicios financieros, transportes, industria electrónica y de computación, medios de comunicación, minería, aeronáutica, la industria automotriz, entre muchos otros. Esta realidad demuestra la necesidad de los empresarios de contar con prácticas modernas que son comunes en todo el mundo y que favorecen a los empleados y colaboradores de las empresas, así como la productividad, la innovación organizativa, la capacitación y la disponibilidad inmediata de personal técnico especializado. Hoy en día, las empresas necesitan modelos de capacitación que permitan disminuir las brechas entre las habilidades que los jóvenes adquieren en las escuelas y las que se requieren en el mercado laboral. Y generalmente a este tipo de trabajadores se puede acceder mediante las empresas serias dedicadas a la subcontratación legal. A través de esta se accede a personal calificado de forma inmediata y los empleados cuentan también con esquemas de prestaciones laborales que resguardan su salud, su patrimonio, fomentan su desarrollo profesional y les dan seguridad en el empleo, disminuyendo así de forma muy importante la rotación laboral, un fenómeno que afecta a las empresas y reduce su productividad. Por otro lado, para las empresas extranjeras que deciden establecer operaciones en México o bien para los nuevos empresarios mexicanos, los servicios de subcontratación constituyen un medio para dar cumplimiento a todas las disposiciones laborales y fiscales en materia de contratación de personal, disminuyendo el riesgo de incumplimientos y sanciones, sobre todo considerando la legislación tan compleja que existe en México. La regulación establecida actualmente en la Ley Federal del Trabajo no ha terminado todavía de ser implementada a cabalidad y no debería reformarse algo que aún no ha sido probado y medido. ¿Qué se necesita entonces? Que el gobierno, junto con las empresas formales de subcontratación y el sector patronal, colaboremos para realizar una adecuada implementación de la legislación vigente, con algunas precisiones, evidentemente, que podrán mejorarla, como la de establecer, por ejemplo, un registro de empresas de subcontratación. Es importante discutir ampliamente las ventajas y desventajas de las reglas que se propusieron aquí para frenar el uso de la subcontratación. La discusión creo que se ha centrado principalmente en un falso argumento de que es causa de la precarización del empleo. Sin embargo, hay pocos estudios formales todavía que analicen el fenómeno y aún menor es la información de las dependencias públicas para describir y caracterizar de forma clara los servicios de tercerización y su impacto en la economía y en los trabajadores. Sin un análisis profundo del fenómeno, la regulación propuesta podría poner en peligro numerosas fuentes de empleo. Según las estimaciones mencionadas, existen más de 4.5 millones de trabajadores que en el 2018 se emplearon bajo este modelo en el sector formal de la economía. Una regulación altamente restrictiva conllevaría inevitablemente efectos nocivos en la economía. No solo se perderían empleos, también se pondrían en riesgo los ingresos por exportaciones, ya que sectores como la industria automotriz, la aeroespacial, la electrónica, el sector minero, hacen un uso extensivo de esta forma de contratación. En suma, consideramos que más allá de realizar una reforma al marco regulatorio laboral actual, es importante que tanto la Secretaría del Trabajo y Previsión Social como el Instituto Mexicano del Seguro Social cuenten con los medios y atribuciones suficientes para realizar una adecuada supervisión y combatir la subcontratación ilegal, cuyas prácticas, además de establecer condiciones que precarizan el empleo, se convierten en medios de evasión o elusión fiscales. Cuando se apega a la ley, la subcontratación garantiza, sin excepción, todos los derechos laborales y de seguridad social de los trabajadores, así como el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Exhortamos por eso a la Cámara de Senadores a abordar esta discusión con responsabilidad y tomar en cuenta las opiniones de los sectores afectados que aquí se presenten. Muchas gracias. Muchas gracias.
con esta última intervención cerramos la primera etapa de la primera mesa de trabajo. Voy a pedir a hacer un cambio en la mesa de trabajo para que suban los siguientes participantes en esta mesa y despedir a los interesantes, no sin antes agradecerles su valiosísima aportación con sus ideas y propuestas. Gracias. Juan Manuel. Es en el orden que está aquí, ¿verdad? Sí, así es. Muy bien. Ella ya no. Sí, correcto. Muy bien, pues vamos a dar la palabra al licenciado Francisco Cervantes Díaz. Él es presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de la República Mexicana, CONCAMIN. Es licenciado en Administración, empresario mexicano con más de 20 años con experiencia en el desarrollo de negocios estratégicos de alto impacto, tecnología, inversión y relaciones públicas nacionales e internacionales. Tiene la palabra el licenciado Francisco Cervantes y gracias por acompañarnos. ¿Ya? Gracias. Antes que nada, muchas gracias, senador, nos saltó el género. Es que no ha sido senador o diputado, se le olvida. Pero es un empresario distinto. Muchas gracias, don Napoleón, por la invitación y saludo con afecto a todos los senadores, asistentes y a los medios de comunicación. Empezaré por decir que la Confederación de Cámaras Industriales CONCAMIN compartimos la preocupación e interés por eliminar los esquemas ilegales de subcontratación identificados como outsourcing ilegal, que genera un menoscabo en los derechos de los trabajadores y debilidad financiera en las instituciones de seguro social y en las finanzas públicas, y adicionalmente es una competencia desleal para la industria. Asimismo, reconocemos los diversos esfuerzos legislativos que se han llevado a cabo para combatir este problema. Entre ellos, la realización de un Parlamento abierto en julio del 2019, en el cual estuvimos presentes y actuantes, y en el que ahora participamos, lo que demuestra la apertura por parte de los legisladores a los diversos planteamientos y preocupaciones externados desde nuestra organización. ¿Qué esperamos sean atendidos? Al respecto, es menester señalar la figura de subcontratación necesaria que permite hacer frente en condiciones competitivas y a los retos que representa la globalización, que requiere, entre otros aspectos relevantes, la flexibilidad en la contratación. Bajo este marco, las empresas estarán en posibilidad de generar mayores oportunidades de trabajo formal, en mejores condiciones y con salarios y prestaciones adecuadas y, desde luego, con seguridad social. La generación de empleos formales debidamente remunerados generan estímulos positivos para desalentar que los trabajadores se vean obligados a contratarse bajo mecanismos de subcontratación ilegal, en el que, de acuerdo con cifras del INEGI, actualmente existen 4.2 millones de trabajadores, cifra a la que habría que sumar la de la informalidad. En este sentido, y con ánimo de contribuir a la construcción de instrumentos legales que atiendan la realidad imperante, quisiéramos referirnos a ciertos aspectos que se deben de atender. Número 1. Es necesario atacar las prácticas de elusión y evasión fiscal a través de la implementación de las distintas leyes vigentes. Número 2.
si bien el registro de empresas de subcontratación es un elemento novedoso que ha puesto en la mesa por algunos interlocutores, se tiene que buscar a través del diálogo social, que no se convierta en un instrumento que se use para legitimar actividades ilegales. Número 3. En el ámbito de sus respectivas responsabilidades, es necesario que las autoridades correspondientes apliquen estrictamente la Ley Federal de Trabajo y la Ley del Seguro Social y las leyes fiscales, entre otras, para inhibir prácticas ilegales y no solo para generar actos de molestia a las empresas visibles que cumplan con sus obligaciones. Número 4. Sobre regular la subcontratación necesaria, generaría mercado para las empresas de subcontratación ilegal, considerando el gran número de micro y pequeños empresarios que hay en el país, que enfrentan enormes barreras para cumplir con la excesiva normatividad. Adicionalmente, esto se sumaría a los elementos que han venido generando una constante caída de los componentes que integran el índice de confianza empresarial, que de acuerdo con los datos de INEGI, entre el tercer trimestre del 2019 y enero del 2020, ha tenido un decremento de 4.4 puntos porcentuales, aunado a la reducción del 1% de las expectativas del crecimiento del Producto Interno Bruto estimado por el Banco de México, y lo que ello implicaría para la economía y la creación de empleo en nuestro país. En tal sentido, la Confederación de Cámaras Industriales compartimos la postura de la Presidencia de la República y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en cuanto a que el marco legal vigente es suficiente, claro y robusto, y que cuenta con instrumentos necesarios para resolver y desalentar prácticas ilegales en materia de subcontratación, mediante su aplicación inteligente e irrestricta. Así las cosas. Estamos convencidos que se debe identificar a quienes utilicen la figura de subcontratación ilegal en el decremento de los trabajadores, del fisco, de la seguridad social y que sea utilizada como un instrumento de competencia desleal. Por lo anterior, hacemos un llamado respetuoso al Pleno del Senado que considere que es mediante el cumplimiento de la ley y no creando más normas como se puede conseguir el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones definidas perfectamente en las leyes federales del trabajo y de seguridad social vigentes. Se debe dar la oportunidad a la implementación de las modificaciones aprobadas al Código Fiscal, a la Ley de Delincuencia Organizada y a la Ley de Seguridad Nacional de la Federación, que generen herramientas para que la autoridad vigile y sancione a quienes han venido defraudando al erario público, afectando a los trabajadores y a los patrones del país. Abonemos a la competitividad y al Estado de Derecho a través de la implementación de esta ley. Ya me pasé. Tenía otro porque yo se respetó el tiempo. Muchas gracias, senador. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias. Muchas gracias al licenciado Francisco Cervantes por su participación también. Voy a ceder la palabra ahora al doctor Elías Micha Saga. Él es director general de Talentia, doctor por la Universidad de Oxford, especializado en topología diferencial y algebraica. Se ha desempeñado como director general adjunto de Desarrollo Regional del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Tiene la palabra, doctor Elías Micha. Muchas gracias. Muy buenos días a todos los participantes de este Parlamento abierto en materia de subcontratación. Quisiera comenzar por agradecer a nombre de Talentia MX la invitación a este Parlamento abierto y por hacer un llamado a todos los aquí presentes y en especial a los legisladores y legisladoras que nos escuchan para dejar asentada la enorme responsabilidad ante el asunto que hoy nos convoca, la subcontratación y un posible cambio en su regulación en la Ley Federal del Trabajo. La subcontratación responsable y profesional, que reconoce plenamente las relaciones laborales, respeta los derechos de los trabajadores y cumple con la ley,
ha probado ser una ayuda inestimable para la creación de empleos formales y el desarrollo nacional. Dejemos que los datos hablen. Este régimen laboral abraza a más del 40% de los empleos formales en nuestro país. Cerca de 8 millones de mexicanos son subcontratados, entre los cuales hay más de 2 millones de jóvenes, cerca de 4 millones de mujeres y más de 1 millón de madres solteras. Por si fuera poco, el 33% de los trabajos formales creados en los últimos 7 años han sido por medio de outsourcing legal. La firma del TEMEC apunta a un sano proceso de integración de las condiciones de trabajo en América del Norte. Nuestros socios comerciales de la región utilizan intensivamente el outsourcing y el staffing. En el mundo, el valor del mercado de subcontratación asciende anualmente a más de 100,000 millones de dólares y cuando menos 200 millones de personas son subcontratadas. México no puede darle la espalda a un modelo que ha servido para que los países más desarrollados aumenten su productividad, incorporen nuevas tecnologías y multipliquen las redes económicas internacionales. Todos sabemos que México atraviesa una grave crisis de creación de empleos y altísimos niveles de informalidad. La informalidad significa ilegalidad, baja recaudación fiscal, falta de seguridad social y, en los casos más extremos, delincuencia. La informalidad es la verdadera precarización. En coincidimos plenamente con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, en que no es necesario hacer modificaciones a la ley vigente, sino que debemos asegurar su cumplimiento. La ley es suficientemente robusta. Efectivamente, dentro de la subcontratación hay comportamientos ilegales con los que debemos acabar y castigar, aunque cabe señalar que estos no son exclusivas de la tercerización y se presentan con más frecuencia en la contratación ordinaria, como lo son la evasión fiscal y el subregistro de los trabajadores ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Además, la ley ya define la subcontratación y fija sus límites y sus alcances. Corresponde a los poderes ejecutivos y judicial asegurar que se respeten las leyes y que se sancionen las actividades ilícitas. Para ello, el Ejecutivo Federal ha instrumentado un sistema coordinado de inspección. La Secretaría del Trabajo, el Seguro Social, la Unidad de Inteligencia Financiera, el SAT y la Procuraduría Fiscal de la Federación están uniendo esfuerzos para fiscalizar por primera vez a quienes se dedican y usan la subcontratación y para castigar a quienes incumplen con la ley. Como doctor en matemáticas puedo afirmar que la colaboración interinstitucional, el cruce de datos y el uso de tecnología inteligente, aunados a la miscelánea fiscal 2020, como ya mencionó el procurador fiscal, la ley de defraudación fiscal y la reforma laboral del 1 de mayo de 2019 son capaces de terminar con las malas prácticas laborales. En Talentia MX tenemos evidencia de que debido a la implementación de estas acciones durante el año pasado, han cerrado una gran cantidad de empresas que operaban en la ilegalidad. Es indispensable dar tiempo para evaluar prudentemente los resultados de estas políticas públicas. Un segundo nada más, un minuto. Si se insiste en modificar la Ley Federal del Trabajo, una alternativa responsable sería la creación de un padrón nacional de empresas de subcontratación que fácticamente homologaría los términos de la tercerización, erradicaría los abusos, neutralizaría las empresas ilegales y desleales y limpiaría la imagen de este modelo. Tenemos que dejar atrás
cualquier iniciativa que busque acabar de manera punitiva con la subcontratación. Un paso en falso podría desestabilizar el precario equilibrio de nuestra estructura laboral. La pregunta que hoy nos convoca y la directriz que deben seguir en todo momento los legisladores puede resumirse en la siguiente fórmula: cómo optimizar e impulsar la subcontratación responsable y profesional para que siga contribuyendo al desarrollo económico y social. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Elías Micha Saga. Tiene la palabra ahora el licenciado Héctor Márquez Pitol. Él es director de Desarrollo Comercial y Relaciones Institucionales de Manpower México. Es licenciado en Administración por la Universidad de La Salle. Se ha desempeñado como director general regional de Sara Lee y director de Ventas, Cuentas Clave y Trade Marketing en Allied Domecq. Tiene la palabra el licenciado Héctor Márquez, por favor. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Y bueno, número uno, tengo una presentación aquí que entrego una copia. Muy bien, muchas gracias. Y voy a tratar de cumplir con el tiempo. Nosotros desde la trinchera, no de una academia ni de otra institución, sino de los que vivimos realmente este tema todos los días, porque tenemos miles de trabajadores subcontratados en un outsourcing legal. Me permito exponer algunos temas, aunque todo lo que han expuesto esta mañana se me hace súper completo. Número uno, tenemos que decir que estamos respaldando completamente que se vaya en contra del outsourcing ilegal y que sí se hagan modificaciones a la ley, porque hoy como está no es suficiente, dado por qué estamos aquí. Si fuera suficiente, no tendríamos ni por qué estar aquí. Entonces, mientras no estén con todas las palabras lo que es outsourcing ilegal y que quede prohibido, los abogados muy listos, sobre todo de las compañías que hacen el outsourcing ilegal, seguirán diciendo lo que no está prohibido está permitido. Y, por lo tanto, ese es el primer tema, apoyar completamente la reforma. En otro de los temas es importante, les estoy pasando por ahí una hojita. Este año hice un tweet que yo pensé que, como siempre, no iba yo a tener nada de likes. Y pues, sorprendentemente, recibí cientos de likes. Y entonces lo imprimí, se los estoy pasando. También aquí a mis compañeros de mesa se los dejo. Y ahí vienen exactamente cuáles son las diferencias. Puse 5 diferencias entre el outsourcing legal y el ilegal. Para hacerlo positivo, lo puse cuál es el legal. Y bueno, uno es facilísimo. En el outsourcing legal, al empleado le mandamos su recibo de sueldo completo y viene timbrado por el SAT. Ahí vienen todas sus prestaciones y todas sus deducciones. Obviamente ustedes irán pensando en el ilegal, pues no, ¿verdad? Si es que recibe un recibo, viene nada más con una parte de su sueldo. Al trabajador se le tiene que elaborar un contrato individual de trabajo como empleado. En el outsourcing ilegal lo que hacen es, si es que le dan contrato, le dan un contrato por honorarios, un contrato por todo lo que quieran, o según el mecanismo como le vayan a pagar. Ahora se paga hasta con acciones, ¿verdad? O sea, la ingeniería financiera está muy amplia. El empleador tiene que dar de alta en el IMSS y en el Infonavit a sus trabajadores con el sueldo real. El acta constitutiva de los que nos dedicamos a hacer este trabajo dice con toda claridad, y nuestra alta en el SAT, que nos dedicamos al servicio de subcontratación de personal. El del outsourcing ilegal lo niega, no lo tiene, se dedica a otras cosas, son despachos, son etcétera. Nuestra factura detalla el servicio de outsourcing y se desglosa y se retiene el IVA y se detalla el impuesto sobre nóminas, porque en el ilegal hasta eso se quedan con el 2 o 3% de nóminas porque facturan servicios de cualquier cosa y así pueden inclusive salvarse de ese impuesto. Casi concluyendo,
Es muy importante que quede entonces en nuestra Ley Federal de Trabajo prohibidas las actividades de outsourcing ilegal, porque lo que no está prohibido está permitido. Frenar el outsourcing ilegal no es suficiente el que esté señalado en otras leyes los temas de penales, sino que realmente también en la Ley Federal de Trabajo se prohíba la evasión, ejemplificando, detallando todos los modos de evasión. Yo sé que es muy difícil en una sola pasada el que quede todo arreglado, pero en la medida en que se vaya además todos los años dándole más vuelta a la tuerca, es como lograremos controlarlo. Se requieren reglamentos laborales que verifiquen que no hay evasión ni malas prácticas, sobre todo las 5 que les acabo de dar en ese papel. Y bueno, la evasión y competencia desleal nos ha llevado en el país a una serie de malas prácticas. Parecería que solo el tema de laboral se aísla, pero no, y que solo nos perjudica a los que nos dedicamos al outsourcing legal. Realmente perjudica a todas las empresas. Este domingo, en el sermón que escuché en la misa, el sacerdote hablaba de todos los problemas de ilegalidad y le preguntó a unos niños, dime un ejemplo de algo ilegal, de algo que tú veas que... Él dijo, pues los chetos. Y entonces todo el mundo pues, despertamos y nos ve como que los chetos. Sí, porque hay chetos legales y chetos ilegales. No sé si los han visto por ahí. Entonces ya di otro ejemplo hoy de más. Muchas gracias. Muchas gracias. Un buen ejemplo de un niño mexicano. Gracias, licenciado Héctor Márquez. Voy a ceder el uso de la palabra ahora al licenciado Lauro Sol Orea. Él es vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas, licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, especialidad en Derecho Procesal Laboral por el Instituto de Especialización de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, presidente de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos del año 2007 a 2010 y vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas del 2017 a la fecha. Tiene la palabra el licenciado Lauro Sol. Muchas gracias, señor senador. Es un honor tener la oportunidad de expresar algunas opiniones respecto a este dictamen. Y antes debo confesar que también soy presidente de una Junta de Conciliación y Arbitraje. O sea, he sido juzgador. Antes fui gerente de Relaciones Laborales de Telmex, donde me tocó controvertir a mi querido amigo Héctor Barba, abogado del Sindicato de Telefonistas. Y esta actividad mía profesional me ha dado la oportunidad de visualizar el mundo del trabajo desde los 3 puntos de vista principales. El día de hoy quiero decirles que me dio mucho gusto que finalmente escuché que existe el consenso para entrarle a reglamentar bien el fenómeno de la subcontratación. No sé si, como dice alguien, tengo otros datos, pero yo escuché aquí a las autoridades decir que están a favor de que esta reforma, que esta reglamentación puntual se lleve adelante. Y no podría ser de otra manera. Como bien dijo Héctor Barba, nosotros fuimos educados en un tipo de derecho laboral con Mario de la Cueva, con Trueba Urbina, que partía de los principios constitucionales del 17. Fundamentalmente el principio de la estabilidad en el trabajo, como base, como fuente de todos los demás derechos. Si no hay estabilidad, no hay antigüedad, no puede haber sindicalismo. Precisamente el outsourcing es el veneno de todos esos derechos, sin discusión. Y me voy a permitir disentir de la abogada y doctora que estaba en este lugar antes que yo, que dijo que las empresas de outsourcing pagan mejor que las empresas
a sus trabajadores. Eso yo creo que al 101% de los que estamos aquí nos consta que no es así. No solo ganan menos, sino que qué provecho tendría. No solo ganan menos, sino que no tienen ninguna condición mínima de trabajo. No tienen categoría, no tienen un lugar de trabajo, no tienen estabilidad, no pueden tener derecho a la sindicación. Qué malo que sean 8 millones, no sé, 5 millones, los compañeros trabajadores que estén subcontratados. Qué malo. Legal o ilegal, qué malo. La gente que viene, por ejemplo, de un outsourcing legal como Manpower, no puede estar en el sindicato de los trabajadores de la empresa. No pueden. No pueden tener un lugar fijo de trabajo. Nos pueden mandar de Ecatepec a Xochimilco de un día para otro. No pueden tener condiciones mínimas que establece la Constitución. Desde luego, los abogados antiguos, como Barba y yo, nos formamos en la idea de los derechos básicos del trabajador, partiendo de la estabilidad. Muy bien, la realidad, la globalización, el liberalismo nos rebasó. Ya hay subcontratación, cosa que en la ley que se reformó en el 12 no había subcontratación, ni había toda esa gama de contratos temporales a prueba, que para capacitación, para ver si le caes bien al patrón, etcétera. No existía eso. Todo el trabajador tenía derecho a la estabilidad, es decir, a la base. Muy bien, qué bueno que esta iniciativa se haya dictaminado y que vaya para adelante. Y qué bueno que se tenga claro quiénes están incurriendo en delitos. La iniciativa no está creando delitos, no es cierto. Que no se asusten los patrones. No se están creando nuevos delitos, ni se están ampliando las penas. El que comete defraudación fiscal lo comete. El que evade, el que simula, el que factura, ya está tipificado. Esta iniciativa sanamente está definiendo claramente cuáles son las conductas que implican un ilícito penal. El tipo ya existe, la pena ya existe, como dijo, creo que no recuerdo, pórtense bien. Es cierto. Qué bueno que la iniciativa vaya para adelante y que nos defina claramente quién se porta mal. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por su intervención, licenciado Lauro Sol Lorea. Voy a ceder ahora la palabra al último participante en esta mesa de trabajo, al licenciado Marco del Toro Carazo. Él es abogado postulante, abogado penalista egresado de la Universidad Panamericana, ha ocupado diversos cargos directivos en la Barra Nacional de Abogados y el Colegio de Abogados. Así es que tiene usted uso de la palabra, licenciado Marco del Toro. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación y entraremos de lleno en materia. He estado escuchando con mucha atención a los que precedieron en el uso de la palabra y desde luego analicé con detalle la propuesta de decreto que emanó de la Comisión del Trabajo de este Senado de la República. Me sorprenden algunas cosas. La primera es que parecería, y por qué no usar el término de alguna manera hasta cínico, el que se diga que se representa el outsourcing legal pero no se quiere la reforma, que diferencia con plena claridad cuál es el ilegal del legal. Si yo estoy del lado del legal,
pues no tendría ninguna necesidad ni preocupación de que se hiciera la reforma. Esta es una reforma necesaria. ¿Y por qué es necesaria? Es necesaria porque se tiene que precisar con claridad que el outsourcing, que es un anglicismo, significa fuente externa. Es decir, una empresa, un centro de trabajo recibe especialistas en determinadas ramas que no son la parte esencial del negocio para efecto de que lleven a cabo un trabajo especializado o temporal que justifica la necesidad de la contratación de esa empresa. Pero en México, como siempre somos, todo esto cambió y se hizo el outsourcing a la mexicana. ¿Y cuál es el outsourcing a la mexicana? Es transfiero a todos mis trabajadores a una empresa externa de outsourcing y con eso, ¿qué me clavo? El PTU. Como primera medida, le privo a los trabajadores y reto a que cualquier laboralista que esté aquí presente pueda sustentar que no es el propósito principal de esas subcontrataciones, es quitarle a los trabajadores su PTU. Segundo, al margen de ello, luego se hizo todavía más a la mexicana. Entonces surgen ya los modelos en donde le devuelven a algunos empresarios hasta por fuera dinero, constituyendo operaciones de lavado de dinero. Los delitos, se ha dicho en la prensa y se ha dicho mal, que esta reforma que se propone es retroactiva, que hay aplicación retroactiva de la ley. Absurdo. Ese planteamiento no lo comparto, lo rechazo por una simple razón, porque aquí lo que se habla es de aplicación de la ley en el tiempo y en el espacio. La Suprema Corte, a través de la teoría de componentes de la norma que excelsamente incorporó en jurisprudencia obligatoria, establece cuándo aplica una norma y más bien aquí habría ultraactividad. ¿Qué significa esto? Si yo soy un outsourcero que simulé operaciones en el año 2018, incluso conforme al 15A vigente hoy, no están inventándose los delitos ya estaban. Entonces, ¿qué delito se le aplica? El que estaba vigente en 2018. Si entra en vigor la reforma a partir del año 2020, esperemos en los próximos días o meses, se aplicarán aquellos delitos que estén vigentes al momento de los hechos. Entonces no tenemos un tema de retroactividad en lo absoluto. Ese argumento es tan falso como decir que la ley de amparo nueva, que derogó a la ley de amparo anterior, es inconstitucional porque en su artículo transitorio establece que aquellos delitos contra la ley de amparo que se cometieron antes de la reforma y derogación de la misma ley, seguirán aplicándose la ley derogada. Eso dice el artículo transitorio y así esa fórmula legislativa se ha utilizado en muchas leyes. De ahí que yo concluiría de que la reforma no es desde luego retroactiva. Lo que sí creo que es fundamental insistir es que no podemos caer en estos falsos discursos de cuál es el bueno y cuál es el malo. Pues todos dicen que son buenos. Pues ¿quién se va a parar aquí a decir que es del outsourcing malo? Pero sí lo son. ¿Y por qué lo son? Lo son porque piensen en un trabajador que cada año lo están cambiando de empresa outsourcera, que no genera antigüedad, no tiene derechos sindicales, no se le paga el PTU, muchas veces se le priva de los beneficios de seguro social tan dañado hoy en México y con falta de cuotas. Incluso se le engaña al trabajador diciéndole, bueno, pero es que estás recibiendo un poco más porque no te estoy quitando para las cuotas. Es más, te estoy dando la posibilidad de seguros médicos privados. Imagínense una empresa outsourcera que tiene unos 300,000 trabajadores y que se acerca a una aseguradora y le dice,
dame un seguro de gastos médicos para 300,000 personas. ¿De cuánto creen que sea la comisión que se llevan? Millonaria. Entonces es el negocio redondo. Han surgido nuevos ricos en México a raíz del fenómeno del outsourcing, eso no hay ninguna duda. Ya hasta en medios de comunicación quieren intervenir. Esto me parece que es un abuso, que sí es un hecho que México tiene que frenar. Y sí se requiere de esta reforma, porque la ley como estaba no deja algunas ambigüedades. Esta es una ley precisa, exacta, necesaria, no viene a incorporar delitos. Hay una parte del artículo 5º transitorio que quisiera comentar y que es interesante. Dice el artículo 5º transitorio: para aquellos empresarios que hayan hecho una mala práctica, en donde dedujeron falsamente facturas, por ejemplo, derivadas de outsourcing, o omitieron el pago con los del PTU, se les da 180 días para que se regularicen sin caer en ninguna sanción penal. Imagínense la derrama que eso puede ser para el país. Y si no lo hacen, pues pueden judicializarse las acciones penales que no se están inventando. Ya lo dijo Santiago Nieto, ya lo dijo el procurador fiscal, eso ya existía, nada más que no se hacía. Y también hay que ser sensatos y reconocer una cosa. En los gobiernos pasados, el outsourcing se dejó crecer porque hubo muchos políticos involucrados en la protección de estos esquemas. Y por consiguiente, hoy hablar de lavado de dinero no debe de escandalizar, ni mucho menos debemos de escandalizarnos porque se diga que hay que pagar el PTU. Bueno, pues esa era una obligación legal de años. El que se haya simulado por años no justifica, como si fuera fuente ovejuna, el que se haga el impago de los trabajadores de esas obligaciones. Si lo que quieren discutir es el PTU, ese es un debate diferente al del outsourcing. Me parece cínico el decir no debe de haber reforma al outsourcing, porque si se hace la reforma nos va a impactar en un PTU que estábamos acostumbrados a robárnoslo, porque no hay otra palabra, porque existía en la ley. De ahí que yo considero desde una perspectiva penal que lo que se requiere hoy y lo que requiere urgentemente de este país es de Estado de Derecho. Y el dejar normas huecas y que fácilmente puedan interpretarse o sean de dudosa aplicación no conviene. Hoy lo que conviene es hacer una reforma para esta figura de outsourcing o subcontratación sólida, porque si bien es cierto, alguien decía, es que la Ley Federal del Trabajo ya es muy robusta. No, está muy gruesa. Robusta, lo que se requiere de robusto para efecto de la Ley Federal del Trabajo es aclarar cuál es el legal y cuál es el ilegal. Y entonces ahí se sabrá con mucha claridad, y es una gran herramienta el hacer esta reforma para la UIF, para la Procu Fiscal, porque ahí sí van a poder identificar, mira, este está del lado de los malos, este está del lado de los buenos. Y con eso terminaría yo mi participación. Muchas gracias. Con la intervención del licenciado Marco del Toro, concluimos esta primera mesa. Yo nada más a manera así muy resumida quisiera agradecer la valiosa intervención de las y los ponentes que estuvieron antes y ahora, así como de todas y todos los presentes, a esta primera mesa del Parlamento abierto en materia de subcontratación. Sin duda son discusiones muy enriquecedoras. Asimismo, cabe destacar que estas ponencias son de suma importancia, toda vez que es momento de definir una serie de mecanismos y lineamientos generales que puedan guiarnos en la regulación óptima de las condiciones laborales justas y dignas. Y adelantarnos incluso a cambios que se puedan presentar en el mundo del trabajo. Por tanto, se deben de adquirir compromisos específicos, los tiempos adecuados para autorregularse, corregirse, para la modernización de las estructuras laborales en materia de subcontratación, que encaminen hacia nuevos objetivos de equilibrio y justicia social
y analizar la posibilidad de crear programas en beneficio del sector laboral de nuestro país, para lo cual resulta importante resaltar la existencia de un régimen de responsabilidades y sanciones en materia de subcontratación cuando existan actos de simulación. Máxime cuando los casos de violaciones a los derechos laborales aumentan diariamente. Y esto resulta aún más preocupante al considerar que las empresas que acuden a esta práctica son precisamente aquellas que carecen de una adecuada regulación y que no guardan responsabilidades frente a las personas trabajadoras, específicamente las que operan bajo el régimen de subcontratación ilegal. Para concluir, quiero señalar que con todo esto que hemos estado haciendo, con todo este día de discusiones, de mesas de trabajo, de las aportaciones de todas y todos los participantes, vamos a impulsar instrumentos que garanticen mejores condiciones laborales para las personas que se encuentren bajo este régimen o modalidad de contratación, con el firme compromiso de reconocer y asegurar sus derechos laborales, reforzando las medidas para erradicar la subcontratación ilegal, así como fortalecer aquel que reúna los requisitos previos en la Ley Federal del Trabajo. Muchas gracias a todos y damos 5 minutos para cambiar a la siguiente mesa de trabajo que va a conducir y dirigir la senadora Patricia Mercado.